Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento tú verás este video o lo escucharás solamente, pero lo importante es que estemos en comunicación y que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y en su voluntad, conociéndolo cada día más. Recuerda, suscríbete a mi canal. Para eso te dejo este link para que vayas a YouTube y apaches la campanita de notificaciones para que cada vez que yo publico un video, tú puedas recibir una notificación y puedas verlo. También déjame un like. Tú sabes que cuando tú dejas un like, cientos de personas relacionadas contigo podrían ver este video y el Espíritu Santo lo podría usar para llevarlos a la salvación. Así que no dejes de darme un like. Luego, comenta, envía saludos, envía comentarios, envía consejos, sugerencias. Todo es bienvenido. Y sobre todo, comparte intencionalmente. Envía este video a alguien que quieres que el Espíritu Santo toque su corazón para que vuelva a Jesús o para que conozca a Jesús. Esta semana número 7 estaremos estudiando el título Instruyendo a los discípulos, parte 1. Recuerda que este tercer trimestre del año 2024 estamos estudiando el libro de Marcos. Nuestro estudio a partir de esta semana cobra suma importancia porque la instrucción que Jesús dio a sus discípulos hace más de 2000 años también nos abarca a nosotros. A ellos los preparó para su camino hacia la cruz, pero también para su camino hacia la resurrección. No fue fácil para Jesús ese camino y Él nos quiere enseñar que tampoco será fácil para nosotros, pero Él estará con nosotros, así como su Padre estuvo con Él en ese camino. El precio pagado por nuestra salvación, ¿no?, fue muy alto, fue muy alto. Por eso nuestro texto para esta semana, luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este verso nos recalca que el que quiere ir con Jesús en su segunda venida debe saber que es necesario caminar por donde Jesús caminó. Bienvenido, bienvenido al estudio de la lección número 7 para el 17 de agosto, con el título Instruyendo a los discípulos, parte 1. La primera parte de nuestra lección lleva por título Viendo claramente y está basada en la narración de Marcos en el capítulo 8, verso 22 al 30, donde se relata un ciego sanado en Betsaida. La sanidad de este ciego en Betsaida, Jesús la utilizó para instruir a sus discípulos de una manera práctica. ¿Cómo? Al requerir dos acciones para esta sanidad. Primero lo toca, el ciego comienza a ver, pero no ve claramente. Y luego lo toca la segunda vez y el ciego ve claramente a todos los que estaban a su alrededor. Jesús estaba enseñando que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. De manera que no creas que es llegando a la iglesia y comienzas a estudiar la Biblia y comenzarás a entender todo perfectamente. Por supuesto que no. Esto requiere tiempo, requiere estudio, requiere fe. Así que
No te preocupes si al principio te cuesta entender las cosas. Mientras más estudias, más claramente vas a ir conociendo la palabra de Dios y lo que Dios quiere enseñarte. Y luego en el verso 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esto es algo muy especial, porque Jesús no solía hacer esa pregunta. Y, y él en esa oportunidad está actuando como maestro de ellos y a los maestros les gusta hacer preguntas. Les gusta hacer preguntas para que los conceptos queden grabados en su mente. Y entonces los discípulos comienzan a responder. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y entonces la pregunta de Jesús fue directa. ¿Y vosotros? ¿Quién creéis que soy yo? ¿Y quién creen que responde? Pedro. Pedro responde y es la primera persona que no está endemoniado que responde que él es el Mesías que estaban esperando. ¿Por qué Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie que Él es el Mesías? Parece algo ilógico para el establecimiento de su reino. Sin embargo, la palabra Mesías en aquel tiempo tenía una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Así que en lugar de traer paz, esa palabra traía confrontación. Por lo tanto, Jesús dice, todavía no es tiempo de que hablen así de mí. La pregunta hoy es, ¿ha sido suficiente un toque de Jesús a tus ojos espirituales, para que lo reconozcas como tu Salvador o necesitas otro toque? Jesús está dispuesto a tocarte otra vez para que veas claramente. La segunda parte de nuestra lección lleva por título El costo del discipulado. Jesús siempre les habla claramente a sus discípulos y en esta instrucción Él incluye en su explicación sobre el costo de seguirlo la tan temida cruz. Era tan fuerte lo que les estaba diciendo y totalmente lejos de la expectativa humana que ellos tenían, que les costaba entender. Inclusive yo creo que ellos estaban cerrados a no entenderlo, preferían no entenderlo, ni que se los explicara. Pero ahora que realmente ellos saben quién es, Él les revela el objetivo de su misión. Él les revela que le es necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar después de 3 días. El maestro está dándoles detalles de todo lo que viene, pero ellos no quieren escucharlo y por eso Pedro lo llama y le dice, no, no sigas diciendo eso. Y Jesús le dice, Satanás. Y le dice que se aparte de su camino, puesto que tales pensamientos no están en armonía con la voluntad de Dios. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que lo esperaba. Pero hay algo precioso. Los seguidores de Jesús están llamados a tener el mismo objetivo que Él tiene. Como dice nuestro texto de esta semana, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús
no solo explica el costo del discipulado, también explica su gran recompensa. Ahora que ya sabes el costo del discipulado, si lo rechazas por salvar tu vida, la vas a perder. Pero si lo aceptas, aún hasta perder tu vida, en recompensa, Jesús te va a dar vida eterna. La tercera parte de nuestra lección lleva por título La montaña y la multitud. Y esta narración de Marcos en el capítulo 9 del 1 al 13 comienza de una manera maravillosa. Yo quiero compartir contigo. Dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Y el número 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y estos tres era a los que se estaba refiriendo a Jesús cuando dijo que ellos no verían la muerte sin antes ver el reino de Dios viniendo con poder. Vieron al Hijo de Dios transfigurado con su poder y cómo seres que viven en el cielo bajaron a fortalecerlo. Para esa hora que se le acercaba, mejor dicho, vieron el reino de Dios viniendo con poder. Mientras arriba en la montaña miraban la gloria de Dios, que Pedro y Juan y Jacobo dijeron que hasta iban a quedarse a vivir ahí en unas enramadas, todos los que estaban ahí. Abajo estaba sucediendo algo tremendo con los discípulos. Estaban siendo derrotados por no poder liberar a un muchacho endemoniado. Pero cuando Jesús aparece, Jesús se da cuenta que el problema no eran solo los discípulos, sino que también había incredulidad en el padre del muchacho. Entonces Jesús capta inmediatamente la expresión de duda del padre cuando le dice, si puedes, haz algo y ayúdanos. ¿Cómo que si puedes? ¿Crees o no crees? Como si fuera un relámpago, el padre percibe que no solo su hijo tiene problema, él mismo tenía incredulidad y esta estaba impidiendo que su hijo fuera sanado. Así es que una vez que él ve el problema en él, va Jesús y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús, al ver el reconocimiento del Padre, sana al muchacho. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo que a este hombre. Vemos la gloria de Dios, lo buscamos en nuestras necesidades, pero nos falta fe para recibir. Sin embargo, podemos clamar como este Padre. Señor, yo creo en ti, pero si me falta fe, ayúdame, ayúdame, ayúdame a que mi fe crezca. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título, ¿quién es el más grande? Jesús sabía que le quedaba poco tiempo para preparar a sus discípulos para los acontecimientos que vendrían. Pero había un tema que a ellos les ocupaba el tiempo y era el de quién iba a ser el más grande en el reino que estaban viendo venir, en el reino en el que Jesús iba a ser el rey.
Este tema casi siempre terminaba en discusión entre los discípulos. Y Jesús les hablaba claro de los acontecimientos que se estaban acercando. Les hablaba de su muerte, de cómo iba a ir a su muerte. Les daba detalles, pero también les hablaba de su resurrección. Pero ellos no querían saber. A ellos no les interesaba ese tema. Para ellos el tema más importante era saber quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Esta narrativa la encontramos en Marcos 9:30 al 41. Y esta pregunta acerca de quién es el más grande es algo en lo que todos pensamos. Pero en el reino de Dios, esta idea resulta invertida. Él explicó claramente que quien quiera ser el más grande en el reino de los cielos debe ser el que sirve más, el que está dispuesto a servir a los demás, el que está dispuesto a dejarlo todo por Jesús y por sus hermanos. Creo que los discípulos de Jesús olvidaron que lo más importante en el reino de Dios es estar allí. La semana pasada yo te dije que aunque sea quisiera ser el perrito de la familia de Dios, pero estar allí. Queridos, queremos estar en el reino de los cielos. Tenemos que ser como Jesús, quien vino para servir y no para ser servido. Si quieres estar en el reino de Dios y ser el más grande, imita a Jesús. Imita a Jesús en su servicio. Tristemente, hay congregaciones en las que se pelean por los puestos. Si alguien fue primer anciano y lo nombran diácono, ¡ay! Es una gran humillación. Qué tristeza, querido. Tenemos que aprender que en el reino de los cielos, el más grande es el que más sirve. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La persona sana en el infierno. Es un título bastante sugestivo. Pero en esta oportunidad, en Marcos 9:42 al 50, se nos narra cuando Jesús usa figuras terribles para expresar cuánto vale la pena hacer sacrificios para entrar en el reino de los cielos. Primero se habla de que si una persona es causa de tropiezo para un recién nacido en la fe, mejor le sería que se amarrara una piedra de molino en el cuello y que se dejara caer en un pozo, porque es una cosa terrible. Dios nos ha mandado a cuidar a nuestros pequeños en la fe y no a sacarlos. La primera enseñanza es sobre esos pequeños, en referencia a los nuevos creyentes. En el reino de Dios se encomienda a los maestros, a los que ya han sido instruidos en la palabra de Dios para que ayuden a los demás, no para que se sientan superiores porque más saben. ¿Sabes, querido? Entre más sabiduría, más responsabilidad y debemos de aceptarla. Y luego habla de que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es que entres manco al cielo que entres, que te vayas completito al infierno. Y luego que si tu pie te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de, quítalo. Pero entra al reino de los cielos. Es mejor entrar al reino de los cielos sin nada de eso que irte completito al infierno. En cuanto al infierno, hay gente que cree que Dios tiene preparado un infierno para que ahí se vayan todos los que no le obedecieron y estén ahí por la eternidad, siendo atormentados en esas llamas.
Pero querido, lo eterno del infierno son las consecuencias, no su fuego, porque entonces no le encontraríamos sentido a aquel versículo precioso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedes creer que un Dios que tiene ese pensamiento para nosotros va a tener ese pensamiento de destruir a los malvados en un lago de fuego donde van a estar atormentados por la eternidad? ¿Qué paz van a tener las personas que que estarían viendo eso? Es que no tiene ni siquiera lógica pensarlo. Quienes se pierdan no se queman para siempre. En su lugar, ellos mueren para siempre. Hay una gran diferencia. Ellos van a morir para siempre. Pero los que amamos al Señor y hacemos su voluntad, y estudiamos su palabra para cada día aprender más de Él y cada día ser más semejantes a Jesús. Entonces, nosotros nos iremos al cielo, vida eterna, y luego en la tierra, vida eterna. Gloria sea al Señor. Esa es la esperanza, querido. Por eso es que vale la pena cualquier sacrificio para entrar en el reino de los cielos. Queridos, si tú eres un líder de la iglesia, recuerda que estás para servir, para cuidar de los recién nacidos en la fe, pero también estás para instruir en la verdad. Hay muchos líderes que no instruyen en la verdad, sino que predican lo que les conviene. Y no es así, querido, no es así. Si Dios te ha permitido ser líder, instruye en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Esta palabra completita, sin quitarle ni ponerle. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar las almas. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entendimiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñitos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas a los ángeles. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Queridos, recordemos que de la abundancia de corazón habla la boca. Llenemos nuestra vida del Espíritu de Cristo y recibamos su instrucción para que sepamos cómo guiar a una grey, cómo ayudar a los desalentados. Hay muchos de nuestros hermanos que a veces caen en problemas de desánimo. Vayamos, alentémoslos. Falta tan poco para llegar a la meta que vale la pena que nos sacrifiquemos para ayudar a ellos, a nuestros semejantes. Querido,
Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado conmigo en este estudio de la lección 7. Estas instrucciones son muy importantes para cada uno de nosotros. No nos perdamos el estudio de la próxima semana, que va a complementar lo que hoy hemos estado estudiando. Dios te bendiga. Si el Señor quiere, nos vemos la próxima semana y que Cristo venga pronto.